¿Qué hay ante una maldición familiar? ¿Cómo rompes ese ciclo generacional de oscuridad? El día de hoy abordaremos eso con una buena película de Países Bajos, de la que casi nadie habló por ningún lado y en ningún conteo. Y bueno, acá es entendible porque no llegó ni a los cines ni a ninguna plataforma. Y considerando que la película está en holandés, uno también entiende por qué ni siquiera llegó a los conteos gringos de crítica especializada enfocada en cine de terror, ya que casi por ningún sitio le hicieron caso, y eso que a ellos sí les llegó y se las exhibió Shudder, esta plataforma de puro cine de terror. Cagones porque no están acá. Y bueno, ya ven que los gringos le tienen más miedo a los subtítulos que a las películas de miedo. Pero bueno, sin más, con esta extraña introducción, vamos con la película de hoy, que es Moloch, o Molech, que también le decían así. Yo le diré Moloch porque es la que más pronunciaban. Perdonen que mi cananeo antiguo no esté muy fresco, pero vamos con Moloch del 2022. El director es el nacido en Países Bajos, Nico van den Brink. Moloch es, como ya les dije, del 2022, su ópera prima, o sea, su primer largometraje. Actualmente está en producción su siguiente largometraje, también de terror y suspenso, The Burden. Previo, tiene varios cortometrajes a su nombre: Jesus Tare del 2012, Homunculus del 2013, Anton del 2014, Sweet Tooth del 2017, Headhook del 2019, entre muchos más. Elegí los que estaban en inglés o que se veían más fácil de pronunciar en holandés. Por lo regular, el cine de Van den Brink se mueve entre el terror, el miedo y el suspenso, con un peso importante en los espacios, en el entorno, justo como Moloch lo hace. Ahora a ver, la película sigue a Beatrix, interpretada por una excelente Sally Harmsen, que es una mujer de 30 años, y a su familia cercana, o sea, a su hija, su madre y su padre. Tenemos varios puntos en Moloch, como la muerte de un hombre que estaba cavando en el bosque y la llegada a la par de un grupo de arqueólogos, porque justo en esa zona han encontrado varios cuerpos, ya desde hace siglos viejos estos cuerpos, todos de mujeres y todos con un corte similar en la garganta. A pesar de esto, todo transcurre relativamente normal hasta que uno de los arqueólogos entra una noche a casa de Beatrix. Y bueno, casa de Beatrix y su familia. Entra este arqueólogo fuera de sí y quiere asesinarles a todos. Terminan sometiéndolo, él termina en el hospital, pero Beatrix sabe que hay algo extraño, así que empezará a investigar cómo todo esto se relaciona con ella y con el pasado de su familia. Ya hablaré de este punto del pasado familiar, de la trama siguiente más adelante. Esta es la premisa de arranque. Tenemos una película que explora el trauma mediante una especie de maldición familiar que ha perseguido a las mujeres de la familia de Beatrix desde hace mucho tiempo. Hablamos aquí de un terror cíclico, un ritual condenado a repetirse cada cierto tiempo, unos 30 años aproximadamente. Es el trauma generacional de Beatrix que la sigue y que, sin saberlo, eventualmente seguirá a su hija, así como antes siguió a su madre y a la madre de su madre y así sucesivamente. Actualmente hay muchas películas que abordan esto, el trauma generacional y el rompimiento, pocas en el cine de terror como, no sé, como Turning Red, pienso, o Everything Everywhere All at Once, estas dos películas, sí, y justo eso también trae Moloch, ¿no? Como este trauma generacional, este rompimiento con los problemas familiares, pero lo lleva desde el punto del terror, desde el punto de una maldición, ¿no? Moloch lo lleva al lado oscuro, al lado de la maldición, ¿no? Vemos aquí un sutil folk horror con ligeros toques de una secta, de un culto. Desde el título sabemos que va a ir por ahí, pero Van den Brink no explota eso del todo, no se centra en eso. Ahí la diferencia en Moloch con otras películas de folk horror, porque Moloch, entre el debate de si era una deidad o una forma de llamar a los rituales, principalmente, ya hablaré de eso, el espectador podría pensar que la película te va a llevar por ahí, y pues como ya vimos, o como podrán imaginar, no ocurre eso. Van den Brink toma el folclore del bosque holandés y lo mezcla con la oscuridad familiar. Es un poco como si Hereditary se encuentra con In the Earth, ¿no? Si no han visto In the Earth, les dejo acá abajo un video que hicimos en Rojo Shocking sobre esta gran película de folk horror en los bosques del Reino Unido. Pero toma esto para darle sentido al problema personal que arrastra Beatrix con ella.
Por otro lado, quiero resaltar la construcción del espacio explotando el bosque. Es una de las mejores cosas de la película. Tenemos imágenes borrosas donde parece que vemos una silueta o a una persona entre la niebla, entre la densidad y la oscuridad del bosque. No tenemos claro qué es lo que acecha a ratos. Justo al principio les dije que moría una persona que estaba cavando en el bosque y entre la niebla vemos una silueta que parece acercarse, pero a la vez se deja de ver, pero volvemos a ver la silueta y nunca vemos claramente qué es lo que se está acercando. Esta forma de explotar el entorno, Van den Brink lo hace excelente. También, bueno, les digo, no tenemos que acecha y finalmente todo se vuelve nítido y vemos a otra silueta que acechaba, principalmente a Beatrix y su familia ahí, que nos muestra secuencias espeluznantes, ¿no? Se ve en el elevador, se ve cuando iba caminando, finalmente se ve en el cierre de la película. Tenemos figuras, tenemos bestias, tenemos esta mujer, tenemos estas secuencias espeluznantes que Van den Brink nos va uniendo, nos va mostrando para dejar desarrollarse todo como debe ser hacia el tercer acto. Ahora a ver, hablemos de Moloch, ¿no? Les decía que es presencia o deidad o ritual. La principal creencia al respecto, digo, no soy un experto en el estudio de esto, pero en lo que estuve investigando, la primera creencia respecto a Moloch es que Moloch es una deidad, ¿no? Una divinidad de los cananeos de esa región de Oriente. Moloch es asociado principalmente con los sacrificios, pero no cualquier sacrificio, sino el sacrificio de niños o de infantes mediante el fuego, o sea, quemándolos. Hay también otra línea de estudio, otra postura, que es como la que más le choca, porque hay una tercera, una línea de estudio, esta segunda, que sitúa a Moloch no como un dios, sino como una forma de sacrificio, siendo el Moloch el sacrificio en sí mismo. Para otros, les digo, esta tercera línea es más una ceremonia, ni siquiera un sacrificio, pero las principales van por el sacrificio, y ya sea Moloch siendo una divinidad o siendo Moloch siendo el acto en sí. Ahora, si al final Moloch se mueve la película, se mueve como una cinta entre la investigación interna y externa respecto a la historia familiar y a la situación que ha perseguido y el porqué. Tenemos las imágenes de una mujer, un espíritu, que es el que persigue a Beatrix en varias escenas de la película, y vemos que la sigue y no entendemos al inicio qué es esa presencia y si es una presencia externa o si es una presencia interna, ¿no? O incluso un agente externo a todos los protagonistas, algo así como un espíritu del bosque. Y ahora, bueno, si no quieres escuchar el spoiler, ve al minuto que aparece en pantalla. Y si te quedaste aquí, solo te digo, no lo voy a abordar tanto porque es más padre que lo vean. Solo quiero decir que a mí me encanta que haya triunfado el mal en la película. No es algo bueno, por supuesto, pero en todas las películas estamos acostumbrados a que triunfe el bien, o peor aún, a que triunfe el bien en un sentido forzado a ser orgánico. Estas películas donde dices, no, pues aquí cómo van a ganar nuestros héroes, por decirlo de alguna forma, y se termina solucionando y no te convence. Hay tantas películas que pudieron haber hecho como que triunfar el mal y hubiera sido un mejor final. Entonces aquí triunfa el mal y vemos que se repite efectivamente el ciclo, y todo lo del inicio nos hace sentido, esas escenas, porque abrimos con una escena de una niña escondiéndose en la alacena y empieza a caer sangre y no sabemos qué pasa y no nos lo explican hasta el final, y ni siquiera de forma directa, sino que lo entendemos por lo que estamos viendo. Solo, y no me encanta, aunque sí me gusta cómo se ve, es la escena del final, ya el espíritu que persigue a Beatrix y la hija de Beatrix. No, nos resaltan que está ahí, que ella ganó. Y sí, está bien, pero para mí hubiera sido maravilloso que no saliera y que la película se quedara hasta la reunión de Beatrix con el arqueólogo, donde él ve que Beatrix actúa raro y hace cosas que no hacía antes y que incluso criticaba de su madre, como robarse sobres de azúcar en una conversación. Y él dice, no, mi mamá está un poco loca, ¿no? Entonces, de repente, no sé, ¿por qué se roba los sobres de azúcar de las cafeterías? No sé, hace cosas que, pues, ¿para qué? Y justo en una cafetería se despiden. Él le dice, no, también debería venirse conmigo, ¿no? Para que sea un nuevo cambio, nuevos aires para ti, para la niña. Y Beatrix le dice, como, no, estamos bien aquí y tal. Y cuando se despide, agarra los sobres de azúcar y se va. Y el arqueólogo se queda como, pues, ¿qué pasó aquí? No, y eso hubiera sido para mí un final elegante, donde te dicen que sí, triunfó el mal y no te lo plasman, no te lo tienen que poner ahí resaltado. Que se ve al final la presencia, les digo, está bien, la escena está bien armada, el monstruo ahí, como además presumiendo a la Beatrix que ganó, me gusta, pero es resaltar lo que ya nos habían dicho de una forma no choqueante, pero sí obvia.
Ahora, si se saltaron el spoiler, bienvenidos de vuelta. Solo me queda comentar y volver a resaltar, porque es lo mejor de la película, el manejo que hace Van den Brink con el entorno. O sea, se ve que el director nació ahí, lo conoce y lo explota a su beneficio con estas siluetas, con estas sombras, con estas figuras, ¿no? La tierra, los árboles, la niebla, incluso el frío confunden al espectador. Nos da grandes escenas como una ya para el final, donde el padre de Beatrix, posterior al ataque del arqueólogo que entra a la casa, pone hilos con cascabeles en los árboles para escuchar quién se acerca, y él está ahí en el centro y empieza a escuchar a los cascabeles por varios lados. Me hizo recordar esta escena de La Monja, que digo, no es la mejor película, pero la escena en la que están como por donde están los ataúdes y empiezan a escuchar las campanitas, me gustó. Pero aquí en Moloch es similar, sí, pero se siente más tensión porque sientes que lo están verdaderamente acechando, que se están acercando estas criaturas, estas personas, estas mujeres, como vemos después, ¿no? Al final es una gran película que se perdió, que tal vez ni siquiera llegue acá, pero que vale mucho la pena. Y bueno, siempre es bueno ver películas de terror de otros países, de otros directores, en otros idiomas. Entonces sí, es una buena película perdida en la difusión de esos cines, pero si pueden conseguirla donde ustedes consideren, yo no les voy a decir dónde, verdaderamente vale la pena. Y nada, los invito a suscribirse a nuestras redes sociales, a nuestro podcast. Yo soy Sebastián Vázquez, a nombre de Eric en la edición. Buen día, buena tarde o buena noche.